Esta obra también se estrenará el 17 de noviembre en el Teatro Tovar de Miraflores. Un poco de resumen, ¿no?, de la obra. Eh, bueno, esto ocurrió cuando un hombre es golpeado y dado por muerto en una carretera. Al despertar con el sonido de los buses, se da cuenta que no llevaba zapatos y sobre todo que no recuerda ni su nombre. En la búsqueda por recordar, se encuentra con una joven que lo acoge en su casa y en otro plano, un cadete busca su pierna, la que llevaba la bota que le regaló su taita. Ambas mujeres ayudan al hombre, pero él sigue en la búsqueda de su memoria, la cual lo conectará con la joven, la madre y el cadete. Entonces, esta obra tiene una reflexión, la cual es: ¿será la memoria la que por fin le traerá paz? ¿O a veces es mejor no recordar ciertos pasajes de vuestra vida? O también, ¿nuestras acciones definen quiénes somos o simplemente somos una ficha más de alguien que da órdenes? Estas son algunas fotos de los ensayos que se están dando actualmente. Bueno, con referente a los subtítulos, a la adaptación de los subtítulos, tenemos en esta obra 4 personajes, como es el hombre, la chica de los ojos claros, el cadete y la madre. Uno de los parámetros que nos dice la norma UNE es la identificación de los personajes, que se da a través de colores para que las personas sordas puedan identificar cada personaje. El color amarillo es para los personajes principales, el celeste, el magenta o fucsia y verde, así sucesivamente, por los personajes que van apareciendo o los personajes secundarios. Esto también es algo que nos dice la norma 1, que puede ir variando según el estilo del subtitulador, ya que se puede dejar solamente el personaje de color amarillo y los demás en color blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una adaptación de un diálogo. Tenemos al hombre de color amarillo y la madre que está identificado con el color celeste. Uno de los parámetros también es etiquetar los diálogos entre paréntesis, ya sea con el nombre del personaje o con alguna característica que lo identifique. Aquí, por ejemplo, hemos puesto hombre y madre, ¿no? Y esto se va a mantener, el color y las etiquetas se va a mantener durante toda la obra. Luego aquí en el segundo subtítulo adaptado tenemos a la chica en color celeste y a la madre en color verde, pero aquí ya agregamos otro elemento que es la acción que está desarrollando. En los subtítulos para las personas sordas tenemos que ser bien detallados para que ellos puedan entender el mensaje de la obra y cómo ellos se están expresando, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto al costado de la chica susurra, entonces quiere decir que este diálogo está siendo susurrado y aquí la madre le grita, ¿no? Estas palabras no tienen que ser sustantivadas, no tienen que ser un verbo. Por ejemplo, no podemos poner susurrar o gritar, o tampoco podemos ponerlo en gerundio, como susurrando o gritando. Tiene que ser sustantiva. Ese es uno de los parámetros que nos dice la norma UNE y también la guía de accesibilidad al teatro. Bueno, yo estoy en este proceso, ¿no? Porque como la obra recién se va a estrenar en noviembre, ya estoy adaptando los subtítulos de manera progresiva y luego también antes del estreno se va a pasar en unos ensayos generales también con los actores para que ellos puedan estar al tanto también, ¿no? Que va a haber atrás de ellos unos subtítulos y poder ver el tema de la sincronización y todo eso tiene que ser ensayado. Bueno, aquí hay algunas imágenes también, más o menos para que se hagan una idea cómo es un teatro. Esto no es un teatro acá en Perú, es un teatro del extranjero, de España, si no me equivoco, que bueno, ya los países de afuera están más desarrollados y tienen teatros accesibles. Aquí podemos ver en estas dos imágenes que tienen como una pantalla donde se reproducen los subtítulos. Y lo que nosotros vamos a hacer es algo parecido a esta imagen, porque el teatro tiene al fondo como una pantalla donde se puede proyectar los subtítulos. No contamos acá con como una pequeña televisión, me parece que es, pero más vemos aquí, ¿no? Así como en la universidad que hay proyectores, algo así también tiene el teatro. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, ahí ya tenemos que ir a ver también al teatro, esa es otra cosa
práctica que tenemos que ir a ver para ver el tema de las letras, la posición, porque como también va a haber objetos en escena, no tiene que interferir con el subtitulado. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias y quisiera terminar diciendo que el teatro es de vital importancia en cualquier sociedad, ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural de todos, que todo ser trae consigo y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Perdón, Mía. Sí. Mira, todos los saludos de cariño, de admiración que estás recibiendo, creo que eso es evidente. Sin comentarios, no hay necesidad de hacerlo. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a invitar en esta oportunidad a la señorita Shirley Yadira Flores Quispe, quien nos presentará la investigación, las dificultades a nivel léxico-semántico en la traducción de tecnicismos jurídicos del español al inglés en contratos de compra-venta en derecho civil patrimonial de un estudio jurídico de Lima en el 2022. Invitamos a Shirley, por favor, a adherirse a nuestra presentación. Hola, Shirley. Todo listo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, directora y demás autoridades y asistentes. ¿Me puede escuchar, verdad, profesora? Así es, todo bien, Shirley. Adelante. Muchas gracias. Shirley, ¿te saliste? No te escucho. Ah, ya. Sí, Ok. profesora. Ten la cámara encendida. Ok. Gracias. Mi tema de investigación se titula Las dificultades a nivel léxico-semántico en la traducción de tecnicismos jurídicos del español al inglés. En este caso nos vamos a situar en el ámbito del derecho civil patrimonial, una de las ramas del derecho. La siguiente, por favor. Bueno, la investigación se realizará en base a los contratos de compra-venta, como el artículo 1529 del Código Civil peruano establece. Por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Este es un primer punto del por qué es importante hacer una traducción precisa y fiel al texto. Ahora, para contextualizar el problema de investigación, en este caso direccioné mi enfoque a la naturaleza de este texto jurídico e indagar en aspectos generales del contrato. Partamos de qué es el contrato. Bueno, en la sección primera, artículo 1351 del Código Civil peruano, se define a este como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Esto es, la relación jurídica patrimonial se perfeccionará con el consentimiento de las partes. Tenemos que la doctrina respecto al artículo 1352, perfeccionamiento de contratos, refiere que el proceso de constitución de un contrato responde a la concertación y el perfeccionamiento del mismo. El primero se refiere a la concurrencia de expresión de voluntad de las partes y la intención de formar una declaración conjunta de voluntades, esto es el consentimiento. El segundo, que es el perfeccionamiento, implica el surgimiento de derechos y obligaciones para ambas partes, esto es la relación jurídica obligacional. Ahora, de manera sucinta, la interpretación de la concertación del contrato de voluntad común lleva implícito el perfeccionamiento, es decir, los efectos que se generan son inmediatos a la suscripción del mismo, es decir, tras la escritura pública.
En suma, ya tomando en cuenta lo que plantea la doctrina, la norma y la jurisprudencia, entendemos hasta aquí que el contrato constituye un acto jurídico plurilateral y patrimonial, en tanto debe negociarse, celebrarse y ejecutarse en observancia de las reglas establecidas y por el que se debe salvaguardar la buena fe e intencionalidad de las partes contrayentes. Bueno, esto de acuerdo a lo expresado en el artículo 1362 del Código Civil peruano. La siguiente, por favor. Bueno, mencionar un detalle respecto al anterior, ¿no? Cuando nos habla de salvaguardar la buena fe e intencionalidad de las partes, de acuerdo a ese artículo 1362, se nos rescatará aquí un segundo punto del por qué es importante hacer una traducción precisa de este tipo de textos. Ahora, vamos a situarnos. En este caso, el objeto de la presente investigación es análisis de contratos de compra-venta como género de derecho privado. Este se enmarca dentro del derecho civil patrimonial. Se trata de un análisis intratextual. El enfoque es a nivel léxico-semántico. Y ustedes se preguntarán por qué hacer una investigación y posterior análisis de este campo. Aquí, principalmente por el lenguaje jurídico, consultando a diversos autores, en este caso Borja, Mayoral y García, sobre este lenguaje de especialidad, de este lenguaje especializado. Bueno, encontré que el lenguaje jurídico enmarca, ¿no? Terminología y fraseología propio de este lenguaje especializado, posee un carácter prescriptivo, su objetivo está enmarcado dentro de un ordenamiento jurídico que debe ser comprensible, a la vez que rige, ¿no? El conjunto de normas. Ahora bien, este lenguaje especializado, que es el empleado por los órganos de la Administración de Justicia, es aquí su importancia, ¿no? Puesto que el traductor debe ser capaz de reexpresar las peculiaridades de los documentos legales. No es suficiente o no basta hallar el equivalente en la lengua meta, sino que se requiere de una búsqueda exhaustiva para validar que ese equivalente guarde sentido en el texto. Hay un nivel aquí de especificidad propio de este lenguaje jurídico que no puede o debe perderse por la naturaleza de estos documentos, como es el caso de un contrato de compraventa. Ahora bien, sabemos que, bueno, en la parte inferior podemos ver algunos ejemplos, aquí de manera sucinta, no para el caso de juez de primera instancia. No podemos apegarnos vuelvo a traducir palabra por palabra o a la literalidad. En este caso vemos distintos equivalentes que le podemos otorgar a al término abogado, entre otros. Rescatar además que la traducción jurídica sabemos que no se limita a un área. El derecho engloba dos ramas principales, sabemos derecho público y derecho privado, dentro de los cuales hay otras disciplinas. Entonces, el traductor debe ser capaz de resolver las dificultades que se presenten ya en la fase de traducción. La siguiente, por favor. De esta parte tenemos los objetivos. El trabajo se desarrolla en torno a los siguientes objetivos. Como objetivo general, describir las dificultades a nivel léxico-semántico en la traducción del español al inglés de contratos, ¿no? De traducciones de contratos de compra-venta. Objetivos específicos, 3, en este caso, describir las dificultades en la traducción de fraseología del español al inglés, asimismo de las ambigüedades, y describir finalmente las dificultades en la traducción de falsos amigos o cognados. La siguiente, por favor. Respecto a las bases teóricas, para esta parte he complementado la presentación con algunos conceptos, pero ya explicados de manera más sucinta, ¿no? En el caso de la traducción jurídica, mencionar que, bueno, la traducción en el campo jurídico presenta una complejidad teórica y de equivalencia, debido a que, bueno, a la gran variedad, a las disciplinas, a las ramas del derecho. Esto último ocurre porque el lenguaje jurídico posee ambigüedades, estamos frente a falsos amigos y fraseologías propios de este lenguaje especializado. Ya desde otra perspectiva, el texto jurídico implica
que su función normativa tiene efectos en otras jurisdicciones, ya que se está frente a sistemas normativos estructurados de maneras diferentes. Esto es que tanto la regulación, las exigencias formales y el léxico de este tipo de documentos legales, tienen fines jurídicos que no reciben el mismo tratamiento. Por tanto, establecer el equivalente pertinente al contexto permite dilucidar vacíos o errores a la vez que validar su aceptación. Esta sería la postura que nos plantea Borja, ¿no? Extraído de un libro del año 1999. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a tratar el tema de las fraseologías y vamos a situarnos y entender un poco de esta. La fraseología, disciplina que forma parte de la lingüística, comprende unidades léxicas, hablamos de modismos, frases, locuciones, entre otros. Se caracterizan principalmente por dos rasgos, que son la fijación formal, denominada también como estabilidad, y la fijación semántica, conocida como idiomaticidad. Es a través de las combinaciones que se forman a partir ya de estas unidades que se logra formar un texto. Por tanto, el enmarcarse tanto en estructura fija como en el hecho de tener una sintaxis, se debe prestar atención sobre su uso en los documentos, aún más en estos documentos vinculados al campo jurídico. Esta es la postura de García. Y ahora bien, en la parte inferior, en color verde, tenemos algunos ejemplares de frases, ¿no? De frases que forman parte del estilo de los textos jurídicos, hecho que muestra la riqueza fraseológica característica de este tipo de documentos. Esto es lo que nos plantea Cárdenas. Ahora vamos a situarnos, el siguiente, por favor. Vamos a situarnos de lleno en los falsos amigos de tipo semántico, porque este es el objeto para el tratamiento del análisis. Bueno, tenemos que a nivel semántico, los falsos amigos se van a clasificar en totales y parciales. En totales se hace referencia a dos palabras en idiomas distintos, pero que tienen una forma y fonética similar. Empero, sus significados no son los mismos. Esto es lo que nos plantea Póstigo en el 97. Un primer ejemplo, estamos frente al vocablo en inglés que tenemos en la parte inferior, execute, y su equivalente en español, ejecutar, debido a que, bueno, no guarda el mismo significado en el contexto jurídico, puesto que el equivalente correcto sería perform. Ahora bien, el segundo grupo de falsos amigos, que son los parciales, se distinguen por ser dos palabras similares en cuanto a forma y fonética. Asimismo, tienen significados parecidos en determinados contextos, pero no de manera total. Este es otro planteamiento de Póstigo del 97. Un ejemplo es el término en inglés, bueno, el segundo ejemplo lo podemos ver en la parte inferior, y ya en suma, decir que tomaré las posiciones, los planteamientos teóricos de Borja, Calvo, García, Mayoral, para el tratamiento y análisis de estas traducciones, ¿no? La siguiente, por favor. Metodología. Bueno, de esta parte tenemos el nivel de profundidad, tipo y diseño de investigación. Para la realización de esta tesis se va a adoptar el enfoque cualitativo a nivel descriptivo. Cualitativo porque lo que pretendo aquí es realizar un análisis de las dificultades a nivel de tipo léxico-semántico, ¿no? De contratos de compra-venta del español al inglés. Para la recolección de los objetos de estudio se han seleccionado 10 traducciones pertenecientes a un estudio de abogados de Lima. En este caso vamos a enfocarnos en las cláusulas contractuales, ya que un contrato de compra-venta está subdividido, ¿no?, en 3 partes. Nos vamos a enfocar en las cláusulas contractuales. Vamos a tomar 40 por cada subcategoría. Estamos hablando de ambigüedades, falsos amigos y, bueno, fraseología. Ya para la matriz, por el momento, bueno, estoy consignando
la versión origen, la versión meta, la categoría, la subcategoría, por el momento una especie de contexto, definición, seguido de un análisis y una primera propuesta. Ya, ahora, ¿a qué se debe, no, la elección de este género de derecho privado? Primero, porque los contratos de compra-venta ahora mismo forman parte de la demanda de traducciones. Bueno, tenemos en el área legal que las traducciones, bueno, el requerimiento de traducciones de contratos de compra-venta o acuerdos en general se posiciona en la parte superior. Además, es el lenguaje especializado de este tipo de documentos hace que podamos dilucidar y enfrentarnos a diversas dificultades. Se presentan dificultades y peculiaridades dentro del contexto jurídico por el que debemos, ¿no?, rescatar estas diferencias y métodos para poder resolverlos. Ya la siguiente, por favor. Como pueden visualizar, esta es una matriz previa a la, bueno, a la recopilación. En esta parte tenemos la versión origen, versión meta, categorías, subcategorías, análisis y una propuesta. Ahora bien, como podemos visualizar aquí, en la primera tenemos las partes advierten que la presente minuta tiene efectos cancelatorios, es decir, con su entrega se cancela el íntegro del precio de venta del bien convenido por las partes. Ahora, aquí mencionar que el tecnicismo minuta en el ámbito jurídico, este se define como el borrador o extracto que se prepara tomando en cuenta las cláusulas o datos principales para luego solicitar al notario o la autoridad competente la redacción requerida para su plena validez. Tiene otra excepción, en este caso desde un punto de vista legal, es la cuenta de honorarios y o derechos que presentan los abogados y procuradores, así como otros profesionales del derecho. Hasta aquí tenemos dos nociones, sin embargo, ha habido un error, es un error de calco. En la propuesta podemos ver esta variación en cuanto a este tecnicismo, a minuta. Hay otras acepciones que también las podemos visualizar en la parte de análisis y seguir con otros, bueno, respecto al segundo, efectos cancelatorios, también ha habido un error de tipo, bueno, no es un falso amigo, puesto a que la proposición effect of cancellation no guarda sentido en el texto, ya que esta expresa que ante la rescisión del contrato por parte del comprador, no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Y finalmente, el cálculo que hubo aquí sobre bien, en este caso debió ser property, porque cuando, bueno, asociar lo que el término que ha empleado, el equivalente que ha empleado la traductora en este caso, dentro del ámbito jurídico lo podemos ubicar en el derecho mercantil. Sin embargo, las traducciones, contratos de compra-venta, están situados en el derecho civil, no en el mercantil. Este equivalente serviría para el derecho mercantil, más no en este contexto. Porque, bueno, al hablar de bien, propiedad, inmueble, entre otros, estamos hablando de un bien inmueble. En cambio, utilizar este equivalente como el que ha hecho la traductora está dando a entender en derecho mercantil, bueno, este se refiere a bienes muebles, créditos exigibles, incluso al dinero. En cambio, el texto aquí expresa que la entrega del bien, ¿no? Por la entrega del bien, el comprador debe realizar el pago íntegro de esa propiedad, de ese bien. Ya otra observación es respecto a la segunda versión. Tenemos que la traducción presenta un error de equivalencia con el uso de contract y de article. Sin embargo, en esta cláusula sí recoge, veamos aquí que sí recoge el concepto de bien inmueble como tal, ¿no? Porque sí utilizó el equivalente de property y no hizo un calco como en el primero. Para esto también estoy considerando
hacer una memoria de traducción para ver la recurrencia en cuanto a los equivalentes que he empleado, puesto a que en varios extractos, en varias cláusulas, parte de la obligación contractual, ¿no? Se van a mencionar. Entonces va a haber una recurrencia de tecnicismos y a través de una memoria de traducción se va a identificar con mayor facilidad esto y va a haber un registro y un mejor análisis. Ahora, bueno, ese sería mi aporte hasta el momento. Gracias por su atención. Muchas gracias, Shirley, por la presentación tan detallada que has realizado respecto a tu trabajo. Se nota bastante, digamos, difícil por la terminología, ¿no? Y la especialización del tipo de documento. Bueno, ahora pasaremos a escuchar a dos señoritas, Yaniret Midori Nisa Margote y Silvia María Torres Vázquez, ¿no? Ellas nos presentarán el estudio sobre aplicación de las técnicas de traducción audiovisual en la subtitulación español-inglés de la película peruana Retablo. Yaniret y Silvia, ¿están listas para empezar? Ok. ¿Cómo estás, Yaniret? Voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Sí, perfecto. Okay. Ya. ¿Todo listo? Entonces, pueden empezar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a las autoridades presentes y al público en general. Muchas gracias por la invitación a este evento. Y bueno, junto con mi compañera Silvia Torres, estamos presentando nuestro trabajo de investigación que lleva como título Aplicación de las técnicas de traducción audiovisual en la subtitulación español-inglés de la película peruana Retablo. Entonces, vamos a empezar con lo que es el problema de investigación. Y este trabajo se enfoca en el análisis de la subtitulación español-inglés. En este trabajo se analizan los subtítulos tanto en el español como en el inglés y se observa que hay una presencia de una gran carga cultural que notamos que debe ser retransmitida a la lengua meta sin perder el sentido del mensaje original. Tenemos algunos ejemplos aquí. Se encontraron términos como chomba, poncho, también expresiones como ahí nomás y muchas otras. Y todas estas forman parte del léxico cotidiano y de la cultura peruana. También cabe resaltar que el idioma original de esta película es el quechua. Entonces, aun cuando hay algunos fragmentos en la película en donde los personajes hablan español, el idioma principal de la película es el quechua. Otro punto muy importante es que esta película no ha sido doblada, sino que ha sido subtitulada al español y luego al inglés. También se va a realizar un análisis de técnicas de traducción aplicadas a esta subtitulación con el fin de confirmar si estas técnicas han permitido conservar el mensaje original y la carga cultural que esta lleva. Así que se propone esta siguiente pregunta, que es ¿cómo se aplican las técnicas de traducción audiovisual en la subtitulación inglés-español de la película peruana Retablo? Continuamos con los objetivos. Tenemos un objetivo general, que es el explicar la aplicación de las técnicas de traducción audiovisual en la subtitulación de la película peruana Retablo. Tenemos 3 objetivos específicos, porque más adelante mi compañera les va a explicar cómo hemos dividido estas técnicas, cómo las hemos agrupado. Son 3 grupos. Entonces vamos a analizar la técnica de traducción audiovisual de tipo extranjerizante en la subtitulación de la película peruana Retablo. Vamos a analizar la técnica de traducción audiovisual de tipo neutra o intermedia de esta película. Y por último, también analizaremos la técnica de traducción audiovisual de tipo familiarizante en la subtitulación español-inglés en la película peruana Retablo.
Ok, ahora le doy pase a mi compañera Silvia Torres para que continúe con la presentación. Gracias, Midori. Bueno, ahora continuaremos con las bases teóricas y por bases teóricas nos referimos en sí a nuestro marco teórico, a los, digamos, ponentes que hemos tenido en cuenta. En este caso tuvimos a 3 autores. Siguiente, por favor, Midori. Bueno, para empezar con el tema en general de nuestra tesis, que fue la traducción audiovisual, tuvimos en cuenta la definición de traducción audiovisual que nos da Hurtado Albir, que es una teórica muy importante en lo que es traducción. De ahí, para basarnos un poco más en lo que son las técnicas y los tipos de traducción audiovisual, tuvimos en cuenta al autor Juan Pedro Rica Peromingo en su libro Aspectos lingüísticos y técnicos de la traducción audiovisual, y nos basamos específicamente en lo que es subtitulación para oyentes, o lo que se conoce comúnmente como el subtitulado o la subtitulación. Siguiente, por favor, Midori. Y bueno, para hablar ya específicamente de lo que son las técnicas de traducción audiovisual que vamos a analizar en esta película, nos basamos en la división que da Martí Ferriol en su tesis doctoral Estudio empírico y descriptivo del método de traducción para doblaje y subtitulación. En este caso, como pueden ver en su tesis, él habla sobre doblaje y subtitulación. Sin embargo, nos enfocamos solamente en lo que es la subtitulación. Es así que, bueno, sabemos que la traducción audiovisual es la traducción que se da para cine, televisión, en diversas modalidades. Y luego de ello, un tipo de traducción audiovisual es el subtitulado o la subtitulación. Luego tenemos las técnicas, y en cuanto a las técnicas, las agrupamos en 3, según Martí Ferriol, en extranjerizantes, familiarizantes, neutras e intermedias. Siguiente, por favor, Midori. Y bueno, en este pequeño cuadro pueden ver las 3 tipos de técnicas de subtitulación. En primer lugar, tenemos las técnicas extranjerizantes. ¿Y qué queremos decir por extranjerizantes? Bueno, son técnicas de traducción, por así decirlo, literales. ¿Por qué? Porque se enfocan en lo que es el texto origen. Aquí tenemos lo que es el préstamo, el calco, la traducción palabra por palabra, la traducción uno por uno, la traducción literal y el equivalente acuñado. Luego tenemos las técnicas de subtitulación neutras e intermedias. Estas técnicas ya dependen un poco más del ingenio traductor, porque tienen que ver formas de tratar de llevar el sentido al texto meta. Aquí tenemos la omisión, la reducción, la compresión, la particularización, la generalización, la transposición, la descripción, la ampliación y la amplificación. Y la última categoría que brinda Martí Ferriol son las técnicas familiarizantes. Estas familiarizantes son, digamos, la contraposición de las extranjerizantes. ¿Por qué? Porque en este caso el traductor ya se enfoca netamente en lo que es el texto meta, en resolver los problemas de traducción que pueda encontrar, y se enfoca sobre todo en el sentido. Aquí tenemos a la modulación, a la variación, a la sustitución, a la adaptación y a la creación discursiva. Siguiente, por favor, Midori. Bueno, para realizar el presente trabajo de tesis, nos enfocamos, digamos, tiene 2 caracteres. ¿Por qué? Porque va a ser tanto una investigación de carácter cualitativa como cuantitativa. Entonces, es un enfoque mixto. Y ahora, ¿por qué cuantitativa? Porque vamos a dar cuenta de la frecuencia del uso de las técnicas de traducción audiovisual que se han aplicado en esta subtitulación. De todos los 3 tipos de técnicas que hemos visto, vamos a ver cuál de ellas en cada uno ha sido la más utilizada, y por último, en conjunto, si las técnicas más utilizadas han sido las extranjerizantes, las intermedias o las familiarizantes. Ahora, también tenemos lo que es el enfoque cualitativo. Esto implica que no solamente vamos a contar cuántas técnicas se han utilizado, sino también explicar por qué se han utilizado, si han sido pertinentes o no en el contexto dado, y también explicar un poco cuál fue el proceso traductor conforme a la propuesta de Martí Ferriol en cuanto a la división de técnicas de traducción audiovisual. Para lograr esto, tuvimos que tener nuestro corpus. En primer lugar, nuestro universo textual va a ser la subtitulación español-inglés de la película peruana Retablo. Luego, nuestro corpus genérico van a ser los fragmentos que hemos extraído de esta subtitulación. Y por último, el corpus específico, que es el material sobre el que vamos a trabajar, son los 28 fragmentos de subtitulación español-inglés que extrajimos de la película. Es sobre estos 28 fragmentos que vamos a hacer el análisis de las técnicas y de la pertinencia de la aplicación de estas.
Las dejo con mi compañera Midori otra vez. Bueno, continuamos con las técnicas de análisis de datos. En esta ocasión nosotros hemos hecho uso de una matriz de análisis que hemos adaptado. Nos hemos basado en la matriz de análisis de la tesis Análisis de la traducción de los referentes culturales en el subtitulado de la película La teta asustada, Chiclayo 2018, de Champoñán Coronel Olenga Vanessa. Le hemos adaptado de acuerdo a nuestras necesidades y como pueden ver aquí tenemos lo que es la técnica de traducción y también la categoría. Vamos a identificar si esta es extranjerizante, neutra o intermedia o familiarizante. Por supuesto, como se trata de un material audiovisual, tenemos que poner el intervalo de tiempo en el que aparecen los subtítulos, el texto origen, que en este caso sería el subtítulo en español, el texto meta, que sería el subtítulo en inglés, y por último, el análisis y la explicación. Como mencionamos, aquí vamos a analizar la técnica de traducción que se ha utilizado, vamos a explicar su uso, por qué se utilizó, y por último también algunas anotaciones, algunos comentarios. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos venido haciendo. En estos momentos nos encontramos en el proceso de vaciado de datos. Tenemos en el texto origen, tenemos que dice a su lado una chica con chomba amarilla. Este es uno de los ejemplos que mencioné al inicio. Tenemos aquí un término con mucha carga cultural. En el texto meta se decidió traducir como yellow sweater. Entonces aquí identificamos la técnica de la generalización. La generalización es una técnica neutra o intermedia. Y bueno, aquí como les mencioné, el análisis y la explicación va a tener el contexto de la película, citas de algunos autores, observaciones personales y al final también la explicación de por qué se utilizó esta técnica. En total, como mencionó mi compañera Silvia, tenemos 28 fragmentos hasta ahora. De los 28 fragmentos hemos identificado 31 técnicas, ya que en 3 de estos segmentos se han identificado el uso de no una, sino de 2 técnicas de traducción. Vemos que las técnicas que predominan hasta el momento son las técnicas neutras o intermedias. Luego le siguen las familiarizantes y por último las extranjerizantes. En las neutras o intermedias, la que predomina es la amplificación. En las técnicas familiarizantes predominan la creación discursiva y la modulación. Y por último, en las extranjerizantes predomina la técnica del préstamo. Como menciono, estos son los resultados que tenemos hasta el momento. Sin embargo, aún nos encontramos en el proceso del vaciado de datos y por último el análisis de las técnicas que identifiquemos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambas, Yaniret, Silvia, por una presentación tan interesante respecto a una película que inicialmente se produjo en el quechua, luego fue traducida al español y ahora es una película que se está difundiendo en inglés. Y algo que me contaban ellas cuando eligieron esta película es que esta película ahora no se puede encontrar fácilmente, sino tienen que buscar o comprarlo a través de Amazon, ¿no? E inclusive Amazon tiene sus restricciones. Eso nos da a pensar que el trabajo de la película ha sido tan interesante, tan pulcro, ¿no? Que se está conservando como un material muy especial para su adquisición. Bueno, ahora pasemos a la ronda de preguntas que me han llegado. Voy a mencionar el nombre y la pregunta y necesitamos solamente una respuesta breve, directa y precisa. Bien, aquí tengo una pregunta para Sofía y Rocío. ¿Nos podrían decir cuáles fueron los criterios de selección utilizados para el grupo de informantes de su investigación?
Claro que sí. Bueno, la lista que nos proporciona la RENITLI de por sí es bastante amplia, son aproximadamente 150 intérpretes. Lo que nosotros realizamos para poder reducir los posibles candidatos, o en este caso instrumentos, fueron intérpretes que actualmente se encuentran viviendo en Lima. Bueno, solamente para brindar un ejemplo, esto se realizó para que podamos tener una mejor cercanía y se pueda tener una diferencia entre lo que se vive en provincia y también la perspectiva que ellos tienen con respecto al quechua frente a las personas que se encuentran aquí en Lima. De igual manera, también los órganos jurisdiccionales, los jueces y los abogados y todos los involucrados en un juicio o en el área jurisdiccional también tienen una perspectiva distinta acerca de ello y de la lengua también. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a plantear la pregunta para Mía. ¿Ha pensado en validar la subtitulación con un especialista o experto? Bueno, como mencioné al principio, este, yo estoy estudiando lengua de señas y la persona que me enseña es sorda parcial, ¿no? Ella antes escuchaba, pero ahora no escucha, perdió la audición, pero en ese entonces ella aprendió a leer. Entonces, de todas maneras, los subtítulos va a estar validada por ella porque es la persona más cercana, la que conozco, ¿no? Recientemente. Entonces, ella es la que me va a poder ayudar a validar estos subtítulos para ver si es que ella puede comprender, ¿no? Ya que ella puede tener este aprendizaje anteriormente cuando ella escuchaba, entonces ya se le queda cómo son las palabras, ¿no? Entonces sí voy a tener esa validación por parte de ella. Muchas gracias, Mía. Para Shirley, la pregunta es la siguiente. ¿Qué la motivó a realizar este tipo de trabajo jurídico? Primeramente, gracias por la pregunta. En este caso, a futuro, es decir, ya a puertas de terminar la carrera, me veo, rescato, ¿no?, mi interés por el campo jurídico. Quiero dedicarme a esta especialidad. Quiero poder traducir con facilidad textos, bueno, textos legales bueno, de tipo jurídico, ¿sí? Muchas gracias, Shirley. Ahora la pregunta para Yaniret y Silvia es la siguiente. ¿Piensan a futuro comparar las técnicas utilizadas en la subtitulación del quechua al español con los hallazgos que ustedes desarrollen en esta subtitulación del español al inglés? Sí, profesora. Bueno, en realidad, en un principio quisimos comparar los subtítulos del quechua al español. Bueno, analizar los subtítulos del quechua al español. Sin embargo, como no manejamos la lengua quechua, entonces decidimos eh, hacer el análisis de los subtítulos del español al inglés. Sin embargo, en un futuro, si se da la oportunidad de que podamos tener un especialista que nos valide la subtitulación en quechua y también poder aprender el idioma de una manera más profunda, sí nos gustaría poder llevar nuestra investigación a un siguiente paso. Muchas gracias. Agradecemos a todas las estudiantes que participaron en esta jornada y les deseamos muchos éxitos en lograr la meta final de su trabajo de investigación. Por mi parte, lo que puedo decir es que en la Escuela de Traducción e Interpretación, la investigación es un componente vital del perfil de egreso que se desarrolla a través de un conjunto de cursos con la finalidad de desarrollar capacidades investigativas en las estudiantes y que ello les sea de utilidad no solo para la obtención del grado,
y posterior titulación profesional, sino que además les permita a las futuras traductoras e intérpretes enfrentar los retos y desafíos del mercado laboral, de la era de la globalización, de la sociedad del conocimiento y del conectivismo. Los expertos de esta jornada resaltaron la importancia de la investigación en el desempeño profesional, ya que las demandas del mercado laboral postulan por traductores altamente capacitados para traducir o interpretar y además capaces de ofrecer un trabajo riguroso y prolijo, confiable y válido, hecho que requiere una actitud con rasgos investigativos. Por consiguiente, es oportuno invocar a las estudiantes, futuras traductoras e intérpretes de esta casa de estudios a involucrarse en el trabajo investigativo a través de las diversas estrategias que la unidad de investigación les ofrece, como el programa de semilleros de investigación. Las estudiantes del 5º al 8º ciclo son bienvenidas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Irma, muchísimas gracias a cada una de las estudiantes. Estamos muy agradecidos con todos por su participación en este primer día de la Jornada Científica Internacional de Traducción e Interpretación 2022, posicionamiento de la traducción e interpretación en el Perú. Los esperamos entonces el día de mañana, 30 de septiembre, a las 10:40 de la mañana, para continuar con nuestro programa. No sin antes pedirles que enciendan sus cámaras para la foto oficial. Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por su presencia. Silvia, Mía, Yaniret, ustedes también enciendan su cámara, por favor. Shirley. Alguien falta. Ok, voy a tomar la foto. 1, 2 y 3. Ok, listo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y también por la invitación. Permiso.